Bueno, buenas tardes, mis compañeros Pablo Fernández, Jocelyn Gómez, María Paula Herrera, María José Rodríguez, María Laura Vargas, mi persona Boris Bravo. Les vamos a hablar sobre las razones financieras y el efecto del valor de dinero en el tiempo en la gestión gerencial de la farmacia. Empezando con lo que es el valor del dinero en el tiempo. El dinero no se puede comparar a diferentes tiempos. Acá podemos observar algunas fórmulas para obtener lo que es el valor futuro y lo que es el valor actual. Con respecto al valor futuro de una anualidad, es el valor futuro de un flujo de pagos, que son anualidades, donde se asume que los pagos se reinvierten de una determinada tasa de interés. Con lo que es el valor actual de una anualidad, ese es el valor presente de una anualidad, que es en la cantidad de dinero actual, que es equivalente a una serie de pagos en el futuro. Con lo que respecta a la amortización de un crédito, los activos de una empresa pierden valor a lo largo del tiempo y esa pérdida se contabiliza teniendo en cuenta los años de vida del activo. Las amortizaciones, perdón, es la pérdida del valor de los activos o pasivos con el paso del tiempo. Y con lo que respecta a lo que es la inflación, esta es la reducción del poder de la compra del dinero, en donde una tasa de interés negativa significa que los inversionistas reciben una cantidad menor de lo que depositan cuando invierten su dinero. Bien, una razón financiera lo que hace es transformar los números absolutos de los estados financieros a valores relativos, lo que nos permite lo que llamamos comparabilidad. Para realizar este análisis financiero se debe de ver la tendencia de la razón financiera o compararla contra el principal competidor o con el mercado. Una razón aislada no nos dice nada, pero el indicar que la razón tal pasa de tanto a tanto, eso no es un análisis, eso es una descripción. Si la razón se mantiene constante, se asume que está bien, y si esta razón se incrementa o disminuye, debemos de analizarla. Las razones financieras las podemos agrupar en razones de liquidez, que dentro de estas encontramos razón circulante, razón de prueba ácido, razón de prueba superácido. También encontramos las razones de actividad, que dentro de estas encontramos la rotación de cuentas por cobrar, el periodo promedio de cobro, la rotación de cuentas por pagar, periodo promedio de pago, rotación del inventario y periodo medio del inventario. Y también encontramos las razones de deuda, las razones de rentabilidad y las razones de mercado. En cuanto al periodo medio del inventario, se refiere a cuántos días de las ventas está cubriendo los inventarios. Esto se calcula con los inventarios dividido entre los costos de los bienes vendidos entre 360. Con respecto a las rotaciones del activo, están divididas en total, circulante y fijo. El total es cuántas veces se vende la inversión total, el circulante cuántas veces se vende la inversión en activos circulantes y el fijo cuántas veces se vende en la inversión en activos fijos. Esto debe ser mayor a 1. En las razones tenemos las de endeudamiento, deuda, deuda capital y ventas a pasivo total y multiplicador de apalancamiento financiero. Las de endeudamiento se refieren a que van a medir el riesgo adquirido por las deudas de la empresa. La deuda es el pasivo total entre el activo total. Las deudas del capital es la relación del capital en cuanto a la deuda. Y las ventas del pasivo total es la medida en el análisis bancario de solicitudes de créditos. Las razones de rentabilidad miden lo que se gana en porcentaje e indican la eficiencia en el manejo de los costos. Con respecto a las coberturas, tenemos las de intereses, las de carga financiera y las de cargos fijos. Las de intereses miden la capacidad de pago de los intereses de la deuda. La carga financiera va a medir la capacidad de pago de la carga financiera, mientras que los cargos fijos van a medir la capacidad de pago de la carga financiera más la amortización del crédito. En los márgenes de utilidad tenemos la bruta, la explotación y la neta. La primera va a medir el manejo eficiente del costo de producción o mercadería. La explotación va a medir el manejo eficiente del costo de ventas y de administración, mientras que la neta va a medir el peso de la carga financiera sobre los ingresos. Por último, tenemos la utilidad sobre los activos, que van a medir el rendimiento que da la inversión, y la utilidad sobre patrimonio, que va a medir el rendimiento que da el capital que ya se ha invertido. Con respecto a lo que son las razones de liquidez, tenemos que, bueno, estas van a medir lo que es la capacidad de pago y el riesgo de liquidez de la empresa.
Acá vamos a tener lo que es la razón corriente, que esta va a ser el activo corriente entre el pasivo corriente. Y lo que es la prueba ácida o razón rápida, que es similar a lo que es la razón corriente, solo que acá incluimos lo que es el inventario, serían los activos corrientes menos el inventario entre los pasivos corrientes. Si la razón líquida asciende, entonces vamos a tener que la razón ácida y la superácida también van a ascender, y viceversa. En caso de que la razón líquida descienda, pues la razón ácida y la superácida también van a descender. Lo que son las razones de actividad, estas van a medir lo que es la eficacia en el manejo de la inversión y los riesgos operativos. Vamos a tener lo que es la rotación de activos totales, rotación de inventarios, periodo promedio de cobros y el periodo promedio de pago. Con lo que son las razones de endeudamiento, estas determinan el compromiso de los activos con los acreedores y también miden lo que es el riesgo de deuda. Y las razones de rentabilidad van a medir la eficacia en el manejo de lo que son los costos y los gastos. Y acá vamos a tener el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa, el margen de utilidad neta, la ganancia por acción, el rendimiento sobre los activos totales y el rendimiento sobre el patrimonio. Después de esto tenemos lo que es que entre la utilidad bruta y lo que son las ventas, tenemos que estar lo que es el costo de mercancías o el costo de lo que es la fabricación. Asimismo, entre lo que es el margen de utilidad bruta y lo que es el margen de explotación o lo que se conoce como margen de utilidad operativa, están lo que son gastos operativos. Entre lo que es el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta, encontramos lo que es el impuesto sobre la renta y los intereses. Asimismo, bueno, tenemos lo que es el análisis de DuPont, que en este se utiliza para analizar detalladamente lo que son estados financieros de la empresa y poder evaluar su misma situación financiera. Con respecto al concepto de evaluación, bueno, eso es un análisis que va a relacionar las actividades específicas que van a disminuir o agregar lo que es el desempeño de la empresa. Luego tenemos el análisis entre razones, que es el rendimiento sobre los activos, sino que el comportamiento de este rendimiento va a estar explicado por el margen de utilidad neta, que va a agregar un valor a la empresa, eso si es mayor a 0, o un comportamiento en la rotación del activo si es mayor a 1. En el análisis DuPont modificado, esta razón se va a relacionar dependiendo, bueno, que se va a multiplicar por lo que es el apalancamiento financiero y nos va a indicar el rendimiento sobre el capital, que este va a explicar el margen de utilidad neta, la rotación de los activos totales y el multiplicador del apalancamiento financiero. Por último, de por qué la deuda agrega valor, es que la deuda va a agregar valor cuando el rendimiento de los activos financiados con la deuda sea mayor del costo. Entonces la imagen es cuando la zona de celeste va a ser mayor a la parte roja. Por último, el análisis vertical. Bueno, el análisis vertical se va a analizar siempre en una misma columna y el objetivo es conocer la relación porcentual o peso relativo de una cuenta con otra cuenta relacionada. Determinar la estructura de las cuentas o el peso relativo se va a hacer en caso de lo que es en función de lo que es el balance general o en función de las ventas. Esto se puede ver como en el análisis vertical de un banco general o el análisis vertical de un estado de resultados. Bueno, para finalizar tenemos el análisis horizontal, que mediante este se observan los cambios en las cuentas durante el tiempo y determina la tendencia, la inversión, el financiamiento del balance general, de la utilidad, los costos y los gastos del estado de resultados. Con lo que respecta en el balance general, su referente es la variación porcentual de los activos totales. Al aumentar, aumentan las cuentas, y si este disminuye, van a disminuir la inversión o el financiamiento. Perdón. Con lo que respecta al estado de resultados, varía con las ventas totales y se espera que los costos y los gastos sean iguales o en menor proporción que las ventas para que aumente la utilidad. Y esta sería nuestra exposición. Muchísimas gracias.